¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en su programa Palabras sobre la Mesa con las historias que vamos a compartir con ustedes. Nos hemos imaginado esta vez qué pasaría si las palabras hablaran, que nos pudieran ellas mismas contar sus historias, que nos pudieran contar esos detalles, esos misterios que guardan. Y bueno, pues siempre, como hay tantas palabras, pues no batallamos mucho. Empezamos a sacar por ahí una lista muy interesante, ya juzgarán ustedes. Pero bueno, de este tema que iremos desarrollando a lo largo de este programa, lo iremos haciendo un servidor Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola, Arturo, pues aquí que llegamos corriendo, pero aquí estamos otra vez este martes. Estamos felices, ojalá que usted nos acompañe durante la hora de la comida, que esté compartiendo con la familia para aprender un día más. Y ahora son las mismas palabras las que nos van a contar sus historias. Pero antes de empezar, fíjense lo que yo les traigo, este mamotreto, porque más al rato les vamos a platicar la historia de lo que es un mamotreto. Este libro se llama Los Pilares de la Tierra y es del inglés Ken Follett. A lo mejor por ahí ya lo han leído o han visto una serie, porque también hay una serie. Yo les voy a leer cómo inicia este mamotreto. Los chiquillos llegaron temprano para el ahorcamiento. Todavía estaba oscuro cuando los 3 o 4 primeros se escurrieron con cautela de las covachas, sigilosos como gatos con sus botas de fieltro. El pequeño pueblo aparecía cubierto por una ligera capa de nieve reciente, como si le hubiesen dado una nueva mano de pintura y sus huellas fueran las primeras en manchar su inmaculada superficie. Se encaminaron a través de las arracimadas chozas de madera y a lo largo de las calles de barro helado hasta la silenciosa plaza del mercado, donde esperaba la horca. Así que, ¿cómo ven? Así empieza este interesantísimo libro que yo se los recomiendo muchísimo. Pero ahora traemos también un libro para ustedes que se llama No me iré de este lugar a menos que deje atrás su cadáver o el mío. Y así. Está muy tétrico ese título. Está tétrico, pero a lo mejor está divertido, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, lo único que tiene que hacer es participar en el juego de palabras y llamarnos al 2020-8865 o mandarnos un mensaje al WhatsApp, pero acuérdense de poner su nombre, por favor, al 8126-11-3535. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes. Bueno, pues entonces vamos a esperar sus llamadas a este juego de palabras. Vamos a verlo primero, a ver qué nos preparó producción. Parece que se trata de una palabra intrusa. Póngase listo para que la encuentre. Viene de ahí. El juego comienza en 3, 2, 1. Bueno, pues interesante el juego de palabras. Y seguramente usted ya por ahí ya está identificando cuál de estas palabras es la palabra intrusa. Es decir, una palabra que en concepto no tiene que ver con el resto de ellas. Ya iremos viendo. Y como es costumbre, también yo les tengo una pregunta alternativa para participar en esta posibilidad de adquirir el libro mencionado. Y me acordé yo de una canción muy popular, muy romántica, Perfume de Gardenias. ¿La has escuchado? ¿No te suena Perfume de Gardenias? Sí, algo por ahí. Bueno, miren, en un fragmento de la canción dice algo así como quien canta elogiando a alguna dama, dice: tu cuerpo es una copia de Venus de... Ahí viene una palabra. ¿Qué palabra será? Tu cuerpo es una copia de Venus de Tatán, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. La pregunta es, ¿qué palabra falta ahí? Tu cuerpo es una copia de Venus de... Vamos. Bueno, váyale pensando y llámenos al 2020-8865
o por WhatsApp, mándenos el mensaje al, ¿qué número? ¿Tú te lo sabes? Yo sé, 81 26 11 35 35. Recuerden poner su nombre, porque a veces nos han mandado mensajes de WhatsApp y no nos ponen el nombre y entonces no sabemos a quién identificar. Y acuérdense que nada más son mensajes, no podemos recibir llamadas. Sí, eso también es importante. Entonces, llamadas, 20, ¿qué? 2020 8865. Ahí sí, llamadas. Ahí sí. Ok, bueno, empecemos con esas historias que nos quieren contar las palabras. Si la palabra Marco hablara, ¿qué nos contaría? Yo creo que un montón de cosas. Un montón de cosas. Marco. Bueno, miren, para empezar, una de las acepciones que tenemos para esta palabra Marco, la asociamos siempre con esas imágenes que nos son entrañables y que para destacarlas en una pared, pues las llevamos a enmarcar. Una fotografía, una obra artística, una litografía, puede ser una pintura, o hasta a veces hasta frases, ¿verdad? Hay quien le gusta enmarcar frases, o qué decir de los diplomas o los títulos que son tan significativos para nosotros. Bueno, aquí empezando con lo que nos pudiera decir la palabra Marco, tal vez nos contaría que en su origen está una palabra germánica que es Mark. Mark en germánico significaba frontera, o sea, el borde que delimitaba a una región. Entonces, bueno, pues es entendible, si Mark era una frontera, pues de ahí quedaron palabras interesantes. La misma palabra Marco, pues en cierta manera es una frontera, ¿no? Es una frontera que le ponemos a la imagen para resaltar lo que está ahí adentro. Entonces, estás delimitando el espacio. Exactamente, es una delimitación del espacio. Pero luego lo interesante se pone cuando quizá la palabra Marco nos contaría cómo de ella fueron surgiendo otras de su familia, como la palabra marca, porque, bueno, para delimitar algo se necesita una señal, que también la podemos llamar marca. A esos grandes territorios allá en la Europa medieval, los marcaban para delimitarlos, y a esos los llamaban marcas, a esos grandes territorios. Y para fines de organización del poder, pues ponían a un señor que se hiciera cargo de esa marca o de esa comarca. ¿Te fijas? La palabra comarca ahí también está encerrada. Claro. Bueno, el señor que regenteaba esa marca, pues ya te imaginarás el nombre que tomó, Marqués. Claro. ¿Verdad? Sí. Pues ¿quién iba a decir que el Marqués tiene que ver con un Marco? Pero ahora ya como lo explicas así, pues ya queda muy claro. Sí, y además la palabra marcha, fíjate que cuando marchan, los soldados marchan, van con paso marcial, pisando el piso fuerte, dejándolo marcado. Entonces la palabra marcha, que nos llega a través del francés, también tiene esa connotación de marcar el piso, o marcar el paso, que también se usa, ¿no? Ir marcando, pas, que se marque, que se vea claramente la delimitación del ritmo, ¿verdad? Entonces, quizás si la palabra Marco hablara nos contaría eso y quizá muchas cosas más. Pues sí, otra palabra que a mí me parece, híjole, súper interesante, me encanta, pero es muy profunda y muy compleja, así que trataremos de delimitarla, de enmarcarla. Ponerle su marco. Ponerle su marco, exactamente, es la palabra alma. ¿Qué pasaría si la palabra alma nos pudiera contar acerca de ella? Pues bueno, yo creo que en principio nos diría que es el principio de la vida, ¿no? Que es la esencia espiritual e inmortal de los seres humanos. Y quizás en un concepto más actual, más contemporáneo, dentro de la ciencia y la espiritualidad moderna, nos podría decir que es la conciencia. Pero también nos contaría después esta palabra alma, que en su origen viene de ánima, ya de la palabra latina precisamente ánima, pues nace de la idea de que la esencia de la vida estaba en el aire, ya que ánima literalmente significa respiración o soplo vital. Tiene su raíz en la palabra ánemos, que significaba viento, y en la raíz indoeuropea an, que significa soplar y respirar. Palabras relacionadas con ánima, fíjate, están inanimado, o sea, algo que carece de vida, ¿no? O animal también, que es un ser que posee vida. De hecho, en el programa pasado también hablábamos, ¿te acuerdas del ánimo?
Ah, sí, que es cuando tiene esto mucho que está ánimo. mucho ánimo, está muy animado, que tiene mucha vida. Y bueno, pues entonces así es como de primero de ánima, con este concepto de que la vida se sustenta primero por la respiración, por el aire, después pasa a referirse a ese ser que se habita dentro, a referirse a lo que es el alma. Y algo más metafísico. Algo más, exacto, más como la metáfora. Porque bueno, también nosotros ahora sabemos, conocemos, entendemos la palabra ánima como para referirnos a las ánimas en pena, a las ánimas en el purgatorio, a los fantasmas, ¿no? Incluso, o sea, literal, vimos un ánima, ¿no? Es un fantasma o es una presencia, ¿no? Entonces, es un ser que dejó el cuerpo, digamos. Entonces, con esta idea de que es un ser que ya no habita el cuerpo, pues de ahí viene la palabra ánima. Entonces, perdón, alma. O sea, primero fue ánima, después como en una error en la pronunciación o algo pasó a ser alma y de ahí pasó a ser alma. Muy bien, y es que hay que recordar, ya lo hemos dicho otras veces, que el castellano se construyó por un latín echado a perder. O sea, los hablantes no pronunciaban bien, sí. Y poco a poco las palabras se fueron degenerando a otras formas, a otras pronunciaciones, y así nació el castellano. Entonces, eso es muy natural en las lenguas, que las palabras se vayan distorsionando para dar origen a otras, a lenguas nuevas. Así es. Pues interesante que alma y ánima sean la misma palabra, una muy apegada a su forma latina y alma pues ya como quedó en español. Ajá. Y fíjate que interesante también que tenga esta palabra alma, una palabra, yo le diría como una palabra hermana. Esta palabra hermana es la palabra espíritu, que a veces lo usamos igual, ¿verdad? Sí. Que se puede decir, hijo, se me fue el espíritu, o hablar de un espíritu que anda por ahí chocarrero, los espíritus chocarreros, que son espíritus traviesos que no se han decidido a irse completamente del mundo terrenal y andan por ahí haciendo travesuras. Pero fíjate, la palabra espíritu tiene también la misma connotación que ánima, que alma, porque en origen spirare en latín significaba soplar, o sea, spirare, soplar. Y fácilmente identificamos este concepto en palabras de su familia. Seguramente la palabra espíritu nos presentaría a sus parientes como inspirar. Inspirar es cuando te inspiras en alguien, es como si te dejaras imbuir por algo de su esencia, de su espíritu, de ese aire que se pensaba que era tu esencia. Todavía cuando el viento era ese elemento que se pensaba que era lo que te daba la vida. Pero hay más, también cuando alguien expira, pues cuando ya digamos cuelga los tenis, expirar es morir, ¿verdad? Es ya exhalar el último aliento. Ahí está otra idea del cómo el viento, el aire era lo que se pensaba que era la esencia de la vida. Y bueno, pues también cuando es respirar, ahí está, el respirar, estás hablando de viento que fluye. Y en fin, podríamos ahí ir identificando más palabras relacionadas con espíritu, como las bebidas espirituosas. Ajá. Esas bebidas que son destiladas y que si las destapas como que ese humito se va yendo, ese espíritu, por su bajo punto de ebullición, o mejor dicho, alto. Entonces, bueno, el asunto es que todo esto nos da la idea de un vientecillo, de algo que fluye. Entonces, por eso digo que la palabra espíritu y la palabra alma son hermanas, porque se basan en la misma idea, el viento, el aire. Pues sí, yo creo que son conceptos muy misteriosos, ¿no? Claro, los que misterios. son difíciles de concretar, tal vez porque como son invisibles, no se ven, ¿verdad? Fíjense, si la palabra misterio hablara, híjole, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría, no? Más bien yo creo que no nos diría nada para mantenerse así, porque misterio pues es algo que está secreto, algo que está oculto, no es un enigma, es algo que no se puede comprender o no se puede explicar. Pero misterio
Primero, fíjense, nace con el concepto de algo que no se podía decir, de algo que no se podía hablar, de aquellas personas que no podían comunicarse, que no podían hablar. Entonces, y en esos intentos de hablar empezaron a decir como, hacer esos intentos, y de hecho de ahí nace la raíz indoeuropea mu. Mu. Exacto, de esto de que querían como balbucear, ¿no? Algo así, pero sale mu. Y de ahí viene la palabra mudo. Entonces, estas personas que no podían hablar eran mudas. Pero luego, bueno, en Grecia nacieron sectas que desarrollaron ciertos cultos en los que las personas que entraban a estos cultos no podían decir nada, ¿no? Lo que mantenían ahí, las enseñanzas que recibían ahí, lo que aprendían ahí, tenían que permanecer ocultos o secretos. Entonces ahí es donde nacen los misterios o las sectas mistéricas. Mistéricas. Sí, los cultos mistéricos, ¿no? Más bien. ¿Y por qué? Porque, bueno, todo lo que ahí se veía no se podía sacar fuera de la secta, ¿no? Las personas que entraban a estas sectas, a estos cultos, las empezaron a llamar mistis, que eran los iniciados. Después de esta palabra mistis pasó al griego mysterion y después al latín mysterium, y ya después al español ya llegó como misterio, pero ya con este concepto nada más de que es algo oculto, de que es algo secreto. Pues sí, es como cuando te voy a decir un secreto, pero tú muda, ¿eh? Tú muda. O sea, ajá, ¿qué te quiero decir? No se lo digas a nadie, ¿verdad? Exacto. Bueno, miren, vamos a hacer un pequeño intermedio. Vamos a seguir invitando más palabras que nos cuenten sus historias, pero vamos a darle una repasadita al juego de palabras para que usted participe. Vamos a verlo. El juego comienza en 3, 2, 1. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar la palabra escrita. Incansable viajera en el tiempo y el espacio. Bien, pues ya tenemos aquí a la vista ese libro que usted se va a poder llevar. ¿Qué te parece este libro? ¿Cómo se llama? Se llama La Jaula del Rey. La Jaula del Rey. Sí, de Victoria Abellard. Ah, muy bien, entonces ha de estar muy interesante. Entonces, para que participe, ya sabe, aparte del juego de palabras, que ya repasaremos, la palabra alterna, esa que viene en esa entrañable canción Perfume de Gardenias, en ese fragmento que dice: tu cuerpo es una copia de Venus de, ahí hay una palabra, y luego dice que envidian las mujeres cuando te ven pasar. ¿Qué palabra será? Tu cuerpo es una copia de Venus de, ándele, anímese, 2020-8865 para que marque por teléfono, o si no, escríbanos un mensajito por WhatsApp. Al 81 26 11 35 35. Sin olvidar poner su nombre, ¿sí? Para saber pues a quién referirnos. Bien, pues sigamos adelante. Miren, las palabras siguen contando sus historias. A veces hay unas palabras que son muy enjundiosas, con mucho ánimo. Con mucho ánimo, con mucha vida. Si la palabra enjundia hablara, nos contaría una historia poco conocida. Nos diría que cuando nació, la formaron por la unión de dos palabras latinas, axis y ungere, o ungere tal vez se pronunciaría así, donde axis significa eje y ungere es ungir, o sea, embarrar, pocas palabras. Entonces, el concepto que hay detrás de la enjundia es embarrar los ejes. Ah, hijo, ¿de qué? Caray. Bueno, pues nos aclararía la palabra que se refería a los ejes de las carretas, porque eso que llamaban axundia, ya en latín, era la grasa de ciertos animales
que al embarrarlos en los ejes de las ruedas de las carretas, hacían que éstas caminaran más libremente. Es decir, era un lubricante. El lubricante era de grasas animales, específicamente para ponerle a los ejes de las carretas. De hecho, ahí la canción, ¿no te acuerdas esa de "Porque no engraso mis ejes, me llaman abandonado"? Es una canción que se llama Los ejes de mi carreta. Ay, no, Si a mí me gusta que suenen, mira. ¿para qué los quiero engrasados? Bueno, eso es la original enjundia, un lubricante para las carretas. Pero ahora como metáfora decimos, échale enjundia, o sea, lubrícate para que te muevas rápido. Entonces, esa es la historia que quizá nos contaría esta palabra. Entonces, está interesante. Qué interesante, ¿no? Sí. Porque así son como salen las cosas cuando se le echa ánimo y sobre todo cuando pues te juntas con otras personas, aunque piensen distinto que ti, ¿verdad? Entonces, me acordé aquí de otra palabra que también nos puede contar una bonita historia: sincretismo. Mira. Y esa está dominguera, aparte. Sí, aparte, sincretismo. Sí, sincretismo se usa mucho para referirse a esos sistemas de creencias o ritos que son la mezcla de dos fuentes aparentemente antagónicas. Mira, por ejemplo, ahí en pantalla vemos un curandero que se está valiendo de artes mágicas, pero no deja de tener allí sus estampitas de santitos, haciendo alusión a la religión católica en este caso. Y fíjense, esa imagen donde se ven como un ejército de soldados nos da la clave de la historia que quizá nos contaría esta palabra. Había o hay todavía en las regiones griegas una isla que se llama Creta, de muy antiguo. Allí en esa isla vivían diferentes pueblos, todos eran cretenses, pero cada uno era un pueblo independiente, que siempre estaban de la greña, ¿no? Haz de cuenta que se peleaban unos con otros. Qué raro. De pronto se vivía matando el del pueblo 1 con el del pueblo 2 y así estaban esos cretenses. Pero tenían una virtud, la virtud de estos cretenses era que cuando llegaba un enemigo común, alguien que quería invadir la isla, inmediatamente olvidaban sus rencillas y se unían en un solo gran ejército para repeler al enemigo. Entonces, si eran tan bravos, tan peleoneros, que difícilmente alguien podía invadirlos. Entonces, lograban defender con éxito cuando hacían ese sincretismo, que en griego podríamos decir los cretenses juntos. Ese sin griego es un prefijo que significa unión, como en una sinfonía que es unión de sonidos. Aquí era sincretenses, sincretismo. Haz de cuenta que cretenses unidos jamás serán vencidos. Haz de cuenta. Entonces es el mismo concepto, un bonito concepto para tomarse en cuenta. En cuenta lo de sincretismo. Y ahora ya no, ahora ya el sincretismo es cuando se unen dos corrientes aparentemente antagónicas para formar algo nuevo y que funciona pues para algunas cosas. Pero a final de cuentas lo que queda de esencia es esto de la unión, ¿no? Que se unen. Claro. Y fíjate que hablando acerca de este concepto de unión, ¿no? De unirse, pues también está la palabra manada. Si la palabra manada hablara, pues esta nos contaría cómo son sus orígenes. Bueno, primero, nos diría que pues la manada, nosotros todos conocemos, es un conjunto de animales generalmente salvajes. Mira, ahí vemos, no sé si son leones, creo. Sí, son leones. Sí, son leones, ¿no? Generalmente es este conjunto de animales de la misma especie que andan juntos, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Ahí está una de lobos. Ahí está una de lobos, hay manadas de lobos, de leones, de elefantes. Hay muchos tipos de manadas. Pero en sus inicios, la manada era una manada, miren, ahí ven en su pantalla, era una manada de granos, de cereales, así de arroz o de trigo, porque era lo que cabía en la mano. O sea, manada viene de manos, de mano. Y después pasó a ser una metáfora de, por ejemplo, se podría decir también una manada de hombres o un puñado también, como que lo que cabe en la mano, ¿no? Un puñado de hombres, pues eran un montón de hombres, no sabes cuántos, pero ya pasó a ser como metáfora. Después también se empezó a utilizar como para referirse a este conjunto de animales que andaban todos juntos. Y ya al final, pues ya se quedó ya nada más con este concepto de manada de estos animales de la misma especie que están juntos. Y así es como pues ahora nosotros entendemos lo que es una manada. Pues qué interesante que las primeras manadas hayan sido de granitos de trigo. No, tiene mucho sentido. Tiene ¿no? mucho sentido, claro. Era lo que te cabía en la mano. Pues sí, ahí te va una manada de trigo, lo que cabe en la mano.
Y la metáfora viene que ser muchos, al rato ya son Exacto. muchos hombres que no te van a caer en una mano. Claro, pero por eso el es una nombre metáfora. Ya se Claro. quedó. Oye, Así interesante, es. ¿no? Sí, sí, sí. Luego también podemos invitar a que nos cuente su historia a la palabra peluca. Pelón. Las pelucas, ¿verdad? Pues sí, ya ves que las pelucas, un buen recurso para quien ya ha perdido el pelo, para seguirse viendo bien. O hay quien simplemente se pone la peluca para cambiar el look, ¿no? Sí, a mí me gustaría de repente Una peluca irme a poner verde. una peluca. No, una rosa o Una una rosa. rubia, ¿no? Algo muy diferente. Sí. Fíjate que la palabra peluca tiene una historia un poco rara. Uno pudiera pensar, bueno, pues si es peluca, pues viene de pelo, ¿no? Se parece, peluca, pelo, pues sí. Sin embargo, Johann Corominas, que es un etimólogo, quizá el más importante que ha habido hasta la fecha, él cuenta en su diccionario de etimologías que esta palabra, al parecer, no se deriva de pelo, aunque lo parezca. Porque llegó del francés, y en francés no se decía peluca, se decía perruque, con una R más que una L, perruque. Y no solamente en francés, sino en otras lenguas también se oye más así como un perruque, como tirándole a perro, ¿verdad? Pero más bien, él dice que se asocia esta palabra perruque con una palabra similar, que vendría a significar perico, así como perruco. Ah, sí, mira. Y que dice, ¿cuál es la relación? Pues es que los pericos, pues tú lo sabes, se caracterizan por ser animalitos que aprenden a hablar. Que son muy parlanchines. Son parlanchines, sí. Y hay unos que se aprenden muchas frases que ya quisieran muchos humanos tenerlas, ¿no? Pero tienen mayor vocabulario. Sí, ¿no? tienen mayor vocabulario que muchos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que estos pericos entonces fueron como el símbolo del que habla mucho. Eres un perico, ¿no? Decir, es un perico, habla y sin sustancia, ¿no? Porque los pericos también hablan mucho, pero no te creas que dicen cosas muy profundas, ¿no? Entonces, dicen que por ahí en cierto siglo, por siglo XVI, XVII, no sé, por ahí, los grandes magistrados, los que tenían a su cargo la ley, el poder, sacaron la moda de ponerse esas pelucas que las hemos visto a veces en las películas, así como pelucas blancas, ¿no? Con Todas caireles, polveadas, ¿no? con caireles, Sí. así. Y era parte de la personalidad, ¿no? Muy poco varoniles, por cierto. Sí, pero se usaban. Pero, pues, por ahí dice era la que un rey allí, Luis XIII, la puso de moda porque estaba pelón y empezó que todos se pongan pelucas, no nada más yo. Entonces agarró parejo. El asunto es que la gente empezó a referirse a estos personajes como perruques, como pericos, porque como todos buenos políticos siempre han sido igual. Hablaban y del rato dicen, hombre, estos hablan como pericos. Y luego ese nombre de pericos, perruques, se le pasa al objeto que los caracterizaba. De ahí que se diga perruca en otros países. Y al llegar al castellano, mira, ahí está uno que se ponía muy elegante, ¿no? Él se sentía que se veía bien, o sea, no te creas. Pues sí, para la época. Sí, y yo creo que tenían sus modelitos, ¿no? Como todo. No, claro. Bueno, el asunto es que al llegar la palabra al español, al castellano, se cruza con el concepto de pelo. Dice, el perruca, dice, perruca, será peluca, ¿no? Pues del pelo, ¿sí? Y aquí la transformamos y ya la dejamos con esa forma. Entonces, bueno, esa es una historia que se cuenta para esta palabra. Quizás si se lo preguntáramos, eso es lo que nos contaría. Fíjate, oye, ¿tú te has dado cuenta que nosotros somos una especie de anfitriones en esta palabra, en este programa? Pues sí, los invitamos a la mesa. Los invitamos, ¿no?, aquí a la mesa, nada más que en vez de ofrecerles comida, pues les invitamos a palabras, ¿no? A conocer la historia de las palabras. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque la palabra anfitrión, si esta hablara, pues, ¿qué nos contaría, no? Primero, pues nos diría qué es eso, que es la persona que invita a su casa a comer, a cenar, a su mesa, ¿no? Es el que invita. Pero después nos diría que tiene su origen en la mitología griega, cuando Anfitrión, que era un príncipe y general, estaba casado con una mujer bellísima que se llamaba Alcmena, y un día se va a la guerra, pasa mucho tiempo fuera, y en su ausencia, ya casi cuando estaba de regreso, pero en su ausencia, Zeus, pues el padre de todos los dioses, el dios de todos los dioses, que estaba también perdidamente enamorado de Alcmena, toma la forma de Anfitrión, se hace pasar por él, se mete al lecho de Alcmena. Alcmena, pues obviamente que lo recibe como el marido ausente. ¿Y qué creen? Pues que de ahí nace Hércules, ¿no?
Órale. Pero bueno, este es el mito, ¿verdad? Lo que cuenta la mitología griega. Después, en el siglo XV, XVII, no recuerdo bien ahorita, XVII, el dramaturgo Molière, el francés, utiliza este mito para montar una obra, una comedia, a la que precisamente llama Anfitrión. Pero en lo que cuenta es que se encuentran tanto Anfitrión como Zeus, pero ya con la imagen de Anfitrión, y bueno, todo mundo pues está confundido porque no sabe cuál es el verdadero. Al final de la obra, lo que hace uno de ellos, de los anfitriones, es invitar al sirviente a cenar. Entonces, bueno, el sirviente se queda perplejo y ya sin ningún lugar a dudas y nada, entonces dice, el verdadero anfitrión, pues es el que invita a cenar. Entonces, bueno, esto a los franceses les pareció muy gracioso y de ahí ya empezaron a llamar anfitriones a todo aquel que invita a su casa a cenar o a comer, ¿no? Cualquier cosa. Interesante, fíjate cómo la mitología nos ha dejado palabras y esta es una de ellas. Pero bueno, miren, vamos a invitarlos a que participen, ya saben, ya estamos recibiendo bastantes llamadas por WhatsApp. Recuerden poner su nombre en los mensajitos. Por llamadas seguramente también, ahorita nos las van a traer. Y por Facebook me dicen que no se estaba escuchando el audio, no sé, la verdad desconozco esas cuestiones técnicas. Paso el recado por si hay algo que se pudiera hacer. A ver después cómo integramos más Facebook aquí con esto que se nos está complicando un poco. Pero mientras, bueno, pues sigamos adelante con una repasadita para ver el juego de palabras. Participe. El juego comienza en 3, 2, 1. Las palabras se nos parecen tanto, las hay nuevas y las hay viejas, las hay bellas y las hay feas, las hay vivas y las hay muertas. Bien, ya estamos de regreso. La invitación sigue abierta, ya estamos casi entrando a la recta final, así que apúrese. 2020-8865 para que nos diga la palabra intrusa, o si no, para que también nos diga cuál es la palabra que falta en el verso de la canción Perfume de Gardenias, que dice: tu cuerpo es una copia de Venus de... Hay una palabra, y lo que dice que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Obviamente esa palabra debe rimar con mujeres. ¿Cuál será? También por WhatsApp, que es el número 8126-113535. Que gracias, ya estamos recibiendo muchas llamadas y agradecemos también que nos feliciten. Bueno, de pronto le hace uno falta que te digan, oye, qué padre está el programa. Porque sí, claro, dices, muy bien. Ahí la vamos haciendo más. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. De alguna forma sí nos ayuda. Y mientras, déjenme platicarles un poquito de ese lugar donde viven las palabras. Poco a poco se ha visto la necesidad de hacerles una casa. Y esa casa la llamamos diccionario. Y diccionario es buen nombre porque dicción es otra palabra también que puede servir para referirse a las palabras. Dicción, de decir lo que se dice, ¿qué decimos? Pues generalmente palabras que son con las que construimos las ideas que queremos decir. Por eso se dice dicciones y por eso se dice diccionario. Sin embargo, yo quisiera pues reflexionar con ustedes algunos mitos que hay acerca del uso de los diccionarios. Ahí les va. Mito número 1. Si una palabra no viene en el diccionario, entonces no existe. Uy, eso se oye mucho. De pronto dice, oye, usaste esta palabra y esa no existe. Ya la busqué en el diccionario y no está. No, falso, de toda falsedad. Las palabras existen porque se usan, punto. El diccionario, acuérdense, es la casa donde viven las palabras.
Si hay una palabra que se use y no está, pues es que todavía no le invitan, a lo mejor todavía no le hacen ahí su departamentito. Pero es el equivalente a que un biólogo de pronto se encontrara un vegetal que no estaba clasificado, que no estuviera en el catálogo de los biólogos y que dijera, no, esta flor, como no está en la lista, no existe. No, adiós, es imaginaria. No, la flor ahí está. ¿Qué falta? Pues falta registrarla, agregarla a esa lista. Entonces, eso genera a veces inquietudes porque tú puedes, de pronto hay quien dice, entonces quiere decir que tú puedes usar cualquier palabra. Pues sí, no, o sea, claro, o sea, recuerden que el lenguaje es nuestra imagen, nuestra presencia. Tú puedes usar, claro, la palabra que quieras, pero tienes que aceptar las consecuencias. Si quieres dar una buena imagen, pues usa palabras adecuadas al contexto del lugar donde vivas, donde sea socialmente aceptado. Es como la vestimenta. Yo me puedo vestir como quiera, pero imagínense si vengo aquí en chanclas, en camiseta de tirantes, pues a lo mejor ni me dejan entrar, ¿no? Y sin embargo, pues yo puedo, pero no debo. Hay algo ahí que hay que cuidar, la figura. Así son las palabras también, hay que cuidarlas. Entonces, el mito hay que desecharlo. Yo puedo usar una palabra, pero aunque no esté en el diccionario, pero yo soy responsable del uso de la palabra. Así, pero la palabra existe. Ahora la segunda, al revés. Entonces, si una palabra viene en el diccionario, yo la puedo usar sin ningún problema, sin ningún remordimiento de conciencia, pues es lo mismo. Primero, si una palabra está en el diccionario, es porque alguien, en algún momento del tiempo, consideró que era una palabra en uso y que merecía tener ya su lugarcito en el diccionario. Pero no por eso quiere decir que sea una palabra adecuada para usarla en cualquier parte. De hecho, hay muchas de esas que llamamos malas palabras que ahí vienen en los diccionarios, pero no las vas a decir en cualquier lado, ¿no? Porque te ves mal. Entonces, acuérdense, la labor del diccionario es recopilar. Nuestra responsabilidad es usar. Entonces, bueno, ahí no hay que echarle la culpa al diccionario. Además, es muy importante que cuando usemos los diccionarios aprendamos a leer las marquitas que tienen. Esas marquitas nos dan indicios. Hay veces que tú ves una palabra y dice de uso popular. Popular es como diciendo, pues sí se puede usar, pero en el lenguaje popular, no lo vayas a usar si te vas a dirigir en una reunión formal, o, en fin, hay de lenguajes a lenguajes. O hay una que te dice, esta palabra está aquí, pero está en desuso. ¿Qué quiere decir? Pues que se usó, pero que ya nadie la usa, o casi nadie, y pues si tú la usas es bajo tu responsabilidad, porque nadie te va a entender porque ya no se usa. Entonces, no, insisto, las palabras es responsabilidad nuestra usarlas. Que estén o no estén en el diccionario es cuestión ya de los académicos que han ido decidiendo cuál sí está y cuál no está. Y bueno, pues por última, una vez me preguntaba alguien, entonces cualquiera puede inventar una palabra. ¿Yo puedo inventar una palabra? Pues claro, cualquiera puede inventar una palabra, ¿por qué no? Pero de eso a que pase a formar parte del lenguaje es otra cosa. Porque una palabra, para que se considere ya prospecta e ir a un diccionario, tiene que ser usada por mucha gente y por mucho tiempo. Si nada más se usa tú y tu amigo, pues no, olvídate, nunca va a estar en diccionario. Entonces, esto es fuerzas del lenguaje que se van moviendo y que van decidiendo qué palabras sobreviven y cuáles no. Entonces, bueno, unas pequeñas reflexiones acerca de lo que es el diccionario y para qué sirve. Oye, ¿me permites dar un tip para precisamente poder hablar bien y no tener que inventar necesariamente palabras? Pues es que tenemos que aprender a conjugar correctamente. Yo creo que muchas de las deformaciones que se hacen con las palabras y que luego decimos es que no viene en el diccionario, es precisamente por eso, porque no hemos aprendido a conjugar también correctamente. Yo abolo o yo abuelo. Exacto. No, y hay unos verbos que son muy difíciles. Yo cueso, coso, sí, exactamente. Sí, yo cueso, yo coso, que nos meten en problemas, pero bueno, es parte del show, todo se puede ir aprendiendo. Ahora ya con tantas herramientas que tenemos. Sí, ¿verdad? hay muchas, ya se encuentra el diccionario en línea, por ejemplo, ya no tienes que comprar el mamotreto, ¿verdad? Que ahorita nos platicas de eso. Ahorita les voy a platicar de eso. Pero vamos con unas frases que por ahí, unas palabras dijeron, yo no quiero ir sola, voy en una frase. Sí, fíjense. Bueno, Una. El viento agitaba su rútila cabellera. Su rútila cabellera. ¿A qué le suena que puede ser rútila? Su Órale. rútila cabellera.
Pues fíjense, se oye bonito, se oye ¿verdad? bonito rútila cabellera, Rútila pero a ver, cabellera. platícanos. Pues es que rútila significa de color rubio, es algo brilloso, es algo que es similar al color oro, o sea, es dorado. Entonces, cuando dices una rútila cabellera, es una rubia cabellera, una brillosa cabellera. Qué padre. Cabellera. Entonces vamos a usar ese adjetivo, ¿no? Rútila. Rútila, entonces, a todo aquello que sea dorado, que sea rubio. Exactamente. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? Y una última oportunidad. Sí, la última oportunidad. Háblenos al 2020-8865 o mándenos un mensaje al WhatsApp 8126-113535 por si quiere llevarse este libro que se llama La Jaula del Rey, y lo único que tiene que hacer es encontrar la palabra intrusa en el juego de palabras y contestar también la palabra que falta. Tu cuerpo es una diosa de Venus de... ¿Qué palabra es? Ánimo. Exacto. A ver, vamos a ver el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. El nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Jorge Luis Borges. Si la palabra mamotreto hablara, ¿usted sabe qué nos diría? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Yo creo que lo primero que nos diría es que esta palabra suele utilizarse para referirse a un armatoste, a algo que resulta ser estorboso por su gran peso y volumen. Por cierto, la palabra armatoste viene del catalán armatost, y este era un aparato muy grande y voluminoso que ayudaba a armar a las ballestas. Las ballestas eran unos arcos, y este aparato lo que hacía era que ayudaba a que las flechas se lanzaran muy rápido. Pero cuando la ballesta fue reemplazada por las armas de fuego, por las carabinas o por los mosquetes, pues el armatoste resultó inútil y estorboso, ¿no? Por grande, ¿verdad? Y pesado, como lo que es ahora el mamotreto, porque ahora armatoste y mamotreto pues son sinónimos. Pero nosotros utilizamos la palabra mamotreto para referirnos más hacia los libros que son muy voluminosos, como este que le enseñé en un principio, aunque también se supone que son para libros que tienen poco contenido, ¿no? No es muy sustancioso. Este sí, este de Ken Follett sí es muy sustancioso. Pero bueno, también en su origen esta palabra nos diría que no tenía nada que ver con libros ni con objetos, sino más bien con personas. Y en específico se refería a los niños, a niños gordinflones, rollizos, que eran criados o malcriados por sus abuelas. Las abuelas, en el afán de consentir a estos niños, pues les daban de comer en exceso y pues por eso se ponían muy gorditos. Este término se acuñó en la antigua Grecia a raíz del vocablo mamotretos, que en su sentido literal significaba criado o alimentado por la abuela, y viene de mamme, que es abuela, y de tetros, que es criar. Después de ahí pasó al latín mamotretus, y de ahí ya se extendió por todos los idiomas con esta influencia latina. Durante la Edad Media hubo una gran producción literaria, se escribieron muchos libros que tenían una larga extensión y eran muy voluminosos. En recuerdo a esos niños gordinflones, en alusión a ellos, es que finalmente a estos libros los llamaron mamotretos. ¿Y sabe usted cómo puede utilizar esta palabra? Por ejemplo, usted puede decir, quita este mamotreto de aquí,
porque no puedo ni caminar o porque no me caben las cosas en la mesa. O también puede decir, compré un libro que además de aburrido es un mamotreto que no me cabe en el librero. Y así es como nosotros podemos utilizar esta palabra. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Oye, qué interesante. Bueno, pues hay que ponerse a dieta, no sea que nos sí, vayan a empezar a decir mamotretos. Exactamente, así es. Y qué curioso, ¿no? Cómo surgen las palabras y luego por metáfora se trasladan hacia otro concepto, ¿no? Está chistoso. Así es el viaje de las palabras. Echan esos brincos y cuando vas siguiendo esa huella es interesante cómo, fíjate, en este caso nos lleva hasta la cultura griega. Sí. Donde esa abuela consentidora, sí. Le daba de comer al niño lo que quisiera y pues pobre niño parecía. Oye, y aparte también con este concepto de que entre más comieran los niños y más gorditos estuvieran, ¿no? Y rosados, estaban más sanos, ¿no? Sí. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Bueno, oye, pues vamos a pasar a ver las personas que nos llamaron. Oye, sí, tenemos un montón de llamadas, un puñado de A ver, vamos si quieres, vamos leyendo. Sí, mira, José Luis, muchísimas gracias, José Luis. Olmos, perdónenme que no entiendo yo esta letra. Olmos, sí. Olmos, ¿verdad? Raúl Corpus, Irma Rangel, Antonio Ávila, Abigail González, Víctor Hugo Martínez, María Martínez Medina, Carlos González de León, Jorge Tijerina, Blanca Elia Zamora, Juan Ramón Vázquez, Juanita Álvarez, Crescencio Serna, Antonio Castillo, Jorge Ramírez, es que no sé si es Georgette o Jorge Ramírez Cantú, Julia Alcalá, todos respondieron muy bien sobre la palabra intrusa. Sí, mira, también aquí nos escribe o nos llamó Carlos E. Corpus Peña, a lo mejor es hermano del otro Corpus, y dice que hoy es su cumpleaños, así que bueno, por lo que felicitamos. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, que pases un día maravilloso, esplendoroso y que te regalen muchos libros y muchas palabras. Sí, y bueno, y también tenemos una ristra de llamadas, o mejor dicho, de mensajes a través de WhatsApp, que los leo rápido para agradecerles. Carlos López, que por aquí también nos hace unas preguntas, las separo por si nos da tiempo. Leonora Abigail Martínez Lucio, Margarita de Jesús Núñez, Tolentino Ramos, Alejandro Aguilar, Jorge Tijerina, muchas gracias, Eduardo Ordaz, Leonora Abigail Martínez, América Benavides, Andrea Guerrero, Rosa Elena Hinojosa, Jesús Núñez Gutiérrez, Antonio Castillo Rodríguez, Guillermo Jaramillo, Rodolfo Elizondo, Manuel César Valerio y Anabel Rodríguez, entre otros. Por ahí hay unos mensajitos que no me pusieron nombre, ya no alcancé a buscarlo, pero les agradecemos mucho su participación. Esto es lo que le da enjundia al programa, ¿verdad? Enjundia y ánimo. Cómo no, sí, nos anima muchísimo. Sí. Entonces, bueno, antes de elegir al que se va a llevar el libro, ¿qué les parece si vemos la respuesta que nos da producción para el juego de palabras? Así que adelante con la respuesta. Linterna. Muy bueno, bien, pues sí, porque el resto de las palabras tienen de algún modo alguna relación con aspectos de la medicina. Así es. O de la salud. Así que muy bien, casi todos respondieron muy bien, linterna. Bueno, eso es perfecto. Entonces ya tenemos que la palabra linterna aquí es la palabra intrusa, la que no tiene que ver con el resto de las que estaban por ahí. A ver. Ahora, espérame, falta la palabra. Claro, sí es cierto. Tu cuerpo es una copia de Venus. Fíjate que la mayoría, y esto coincide con lo que yo he observado, que cuando la cantan, como es una palabra extraña, dicen con Venus decibeles o Venus decideres, buscando cosas que pudieran hacer algo de sentido, pero no. Algunos sí la contestaron bien. La palabra correcta es: tu cuerpo es una diosa de Venus de Citeres. Citeres con C. ¿Por qué? Porque Citeres es el nombre de una isla griega en donde, según el mito, ahí a un ladito de esa isla, de la isla de Citeres, surge Venus en una concha grande. No sé si han visto esa ilustración por ahí de la mitología, y sale de la espuma del mar. Entonces ella brota del mar parada en una gran concha. Y la isla se llamaba Citeres. Entonces la canción o el autor hace referencia a la Venus de Citeres, la isla. Entonces, bueno. Pues mira. Entonces, bueno, y ahora sí, para cuando la canten, ahora sí la canten bien, con Venus de Citeres. Y ahora sí, vamos a ver. A ti, Marín de Doping, Hueco, Caramácara, a ti te le fue. Ándale. Ay, me traje dos, el de arriba.
A ver, Ok, mí ahí está muy viendo bien. los Citeres para que no pues había es de visto la Botticelli, imagen. ¿no? Son De pinturas Botticelli, de sí, Botticelli. exactamente. Pues mira, Rodolfo Elizondo, pues felicidades, Rodolfo, que él nos fue una llamada, bueno, un mensaje por WhatsApp. Entonces, aquí se lo dejamos. Y recuerda que puedes venir de lunes a viernes aquí a las instalaciones del canal, nada más tráete una identificación para que puedas recoger tu libro. Ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias, nos encanta que nos hagan preguntas. Lo que yo les conté hace rato, lo de Mamotreto, surgió gracias a que alguien lo preguntó en nuestras redes. Nos pueden escribir a mí, a Mariana García Luna en Facebook, y Arturo Ortega Morán. Nos despedimos. También nos Entonces, despedimos. ya saben, el próximo martes nos vemos en Palabras sobre la Mesa. Usted ponga la mesa y nosotros las palabras. palabras.